La semana pasada la clase pasada habíamos trabajado o sea, muy rápido. Habíamos repasado esto de acá, ya esto lo habíamos visto, aquí habíamos visto que había eh, una esperanza de reemplazar este M por algo más pequeño, sencillamente porque dos hipótesis cometían más o menos los mismos errores, entonces estas probabilidades que teníamos acá no necesariamente las teníamos que armar a partir del supuesto de que estos dos eventos eran completamente diferentes, sino que tenían, de hecho, probablemente si lográbamos agrupar las hipótesis en cajas, tenían probablemente la misma probabilidad. Valga la redundancia, entonces nuestra tarea era tratar de encontrar cajas de hipótesis. Habíamos visto que si arrancábamos desde, por ejemplo, en el espacio de los perceptrones con un infinito número de hipótesis, no era tan fácil. Sin embargo, el perceptrón tenía sentido una vez uno lo observaba a través de un punto. Y en ese caso, podíamos, dados unos puntos y un perceptrón, podíamos meter ese perceptrón en cajitas. Entonces, esas cajas, pues las armábamos a partir de, eh, de un conjunto finito de puntos. Entonces, por ejemplo, para este punto de acá teníamos dos cajas, las cajas de los puntos que clasificaban, quedaban clasificados como uno, perdón, de los perceptrones que clasificaban como uno ese punto, y la caja de los perceptrones que clasificaban como cero. Entonces, esto había sido un descubrimiento bastante bonito porque de un infinito número de perceptrones podíamos, eh, a través de la perspectiva de un único punto, tratar de construir cajas donde pudiésemos meter perceptrones que fueran iguales. Entonces, cuando teníamos dos puntos, podíamos construir a lo más cuatro cajas respecto a los perceptrones. Cuando teníamos tres puntos, podíamos construir ocho cajas en casos no degenerados. Si teníamos casos degenerados, a lo más podíamos construir seis cajas. Y cuando teníamos cuatro puntos, aquí aparecía algo que era bastante particular y es que para seis puntos, en el caso de los perceptrones, ya no podíamos construir eh, el número completo de potenciales particiones de los datos. O sea, no podíamos partir los datos en el número potencial de particiones. El número potencial de particiones de datos era 16, 2 a la 4. Entonces, ese 2 a la 4 simplemente era todas las posibles formas en las que podíamos etiquetar estos cuatro puntos. Eso no lo podemos hacer para los perceptrones. ¿Por qué? Porque existe una combinación que no podemos armar nunca para estos cuatro puntos con los perceptrones. Y esa combinación es esta de acá, esto en cero y esto en cero, ¿cierto? Si fijamos estos puntos, nunca vamos a poder armar esta combinación, ni la combinación donde estos valgan uno y estos amarillos valgan cero, o donde estos amarillos valgan uno y estos x2 y x4 valgan cero. Eso nos hace que ese potencial número de combinaciones se reduzca de 16 a 14. Y esta era una observación clave. Ok, y esta era una observación clave. Entonces, habíamos definido esto que era un número que nos decía efectivamente cuántas posibles grupos de perceptrones podíamos definir a partir de un conjunto de n puntos. Y nos habíamos dado cuenta que eso estaba acotado por este número que era 2 a la n. Claro, 2 a la n pues nos está diciendo las posibles combinaciones de etiquetas 1, 0, 0, 1, etcétera, sobre n puntos, pero como lo habíamos visto acá, no necesariamente todas las etiquetas van a tener sentido cuando nosotros estamos estudiando un espacio de hipótesis particular. Entonces, en el caso de los perceptrones, de nuevo, de las 16 posibles etiquetados que el perceptrón podría realizar, que los perceptrones podrían realizar sobre este conjunto de datos, realizables efectivos en realidad son solamente 14 tipos de particiones, por lo que acabamos de decir. Entonces, ese número siempre debe ser menor o igual que 2 a la n. Y nuestra idea, la idea detrás de la cual vamos es tratar de poner este número acá, porque si este número es polinomial, quiere decir que tenemos esperanza de aprender.
y si este número es exponencial, quiere decir que no vamos a aprender. Entonces, hacia dónde vamos es hacia caracterizar ese número, ojalá en términos de una cantidad que sea polinomial, en términos del número n de puntos. ¿Listo? Entonces, para esto ya lo habíamos hecho también y habíamos hecho algo respecto al número efectivo de puntos el número efectivo para, para 5 puntos. Y habíamos introducido algo que es, digamos que natural eh, en el contexto del problema y son estas dicotomías o mini hipótesis que no son más que eh, la formalización de la idea de coger un conjunto de puntos y aplicarles la hipótesis. Entonces, dado un conjunto de puntos, yo le aplico la hipótesis a cada uno de esos puntos y al aplicar la hipótesis, eso me puede dar o uno o menos uno o cero o uno. Y si lo hago para el conjunto de puntos, pues al final me queda un vectorcito con ceros y con unos. eh, y es el resultado de aplicar la hipótesis a cada uno de esos puntos. Eso no es más que hacer esto mismo de acá. Si yo le aplico las hipótesis a este punto fijo de acá, pues el punto o me lo etiqueta como uno o me lo etiqueta como cero. Entonces cada uno de los puntos al final, la acción de la hipótesis sobre ese punto se puede resumir o se puede escribir en términos de una cantidad binaria, de un numerito, o cero o uno. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Ok, listo. Entonces, una dicotomía es una mini hipótesis porque pues, nos está diciendo cómo se comporta la hipótesis, sí nos lo dice, para este conjunto de puntos. Y nos da algo que es finito para trabajar. Entonces, nos limita el comportamiento de la hipótesis a un conjunto finito de puntos. Como lo que nos interesa es caracterizar todas las hipótesis en la bolsita de posibles explicaciones, entonces lo que podemos hacer es fijar ese conjunto de puntos, como acá, y estudiar cómo son todas las dicotomías. Metemos en una bolsita todas las dicotomías correspondientes a las acciones de todas las hipótesis sobre estos puntos. Entonces, esto es muy bonito porque nos dice, mire, si usted hace eso, pasa a estudiar un infinito número de líneas a un conjunto finito de posibles alternativas. ¿Listo? Y ese conjunto finito de posibles alternativas a lo más tiene 2 a la n posibles patrones de asignación de positivos y negativos para los n finitos puntos. Entonces no es lo mismo estudiar un infinito número de objetos que estudiar 2 a la n objetos. Y esto ya nos da algo también que es discreto, tratable, que podemos contar. Y eso de hecho es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a contar, pero contar de una manera muy refinada para tratar de construir algo más fino que esto de acá. Porque esto de acá, el problema es que crece exponencialmente y aunque es una cota, podríamos ponerla en el otro lado, pero eso no nos da garantía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, estábamos hablando de esto de acá, la función de crecimiento se construye al cuantificar cuántas de estas dicotomías nosotros tenemos para este conjunto de acá. Eh, Ahí lo que estamos diciendo es a cuántos posibles patrones mapean las hipótesis que están dentro del conjunto de hipótesis sobre este conjunto finito de puntos. Eso es lo que tenemos cuando calculamos el cardinal de este conjunto. Y pues obviamente depende de las entradas. Pero como nuestra intención es tratar de construir algo general, pues vamos a definir o definimos esta función de crecimiento en términos de el máximo número de posibles dicotomías que podamos tener para cualquier o para una combinación arbitraria de n puntos sobre el espacio de salida. Entonces, de nuevo, este número de acá no depende ya de los x por este máximo que tenemos acá, pero nos está diciendo lo mismo, nos está diciendo cuántas posibles en cuántas posibles cajas ustedes podrían meter todas las hipótesis que ustedes tienen, sin importar ahora en dónde se evalúen esas hipótesis. Desde que ese número de puntos donde se evalúen esas hipótesis sea n. Entonces, vamos a ir refinando el argumento, vamos construyendo y lo que estamos diciendo acá es que en este número ya no nos importan los x, porque realmente este número de acá depende del espacio de hipótesis que yo esté estudiando. Muy bien. Entonces, esta era la función de crecimiento.
De nuevo, esa función de crecimiento tiene a lo más 2 a la n, puede tomar el valor a lo más de 2 a la n. ¿Por qué? Porque digamos que es la misma razón aquí. Nosotros a lo más podemos colorear estos puntos de 2 a la n formas. Entonces, esa es una cota superior. ¿Ok? Y habíamos visto que eso lo podíamos calcular de manera analítica para ciertas funciones, entonces, o para ciertos espacios de hipótesis mejor. Entonces, por ejemplo, para este espacio de hipótesis habíamos hecho la cuenta y habíamos dicho que potencialmente en n puntos nosotros teníamos 2 a la n posibles asignaciones. Pero en el caso, por ejemplo, de esto que lo habíamos llamado los rayos positivos van a coger esos n puntos y los van a clasificar con un patrón bien particular. Ese patrón particular para los n puntos, el número de hipótesis que yo tendría cardinal de ese número de hipótesis o mi función de crecimiento sería n más 1. Entonces, una cuestión, una observación importante era que si bien eh, cuando yo tengo n puntos, el número posible de etiquetados que yo puedo hacer sobre n puntos es 2 a la n, si yo observo esos puntos a través de este espacio de hipótesis, restrinjo de manera drástica la cantidad de posibles dicotomías o mini hipótesis que yo puedo describir sobre esos n puntos. Entonces hay un gap, una distancia, un hueco muy grande entre los n más un puntos, que es el máximo número o el número de dicotomías que yo podría tener para este espacio de hipótesis, el número de, piénsenlo ustedes, posibles explicaciones que yo podría tener sobre n datos y el número potencial de explicaciones que yo puedo tener sobre n datos. Entonces, esto es lo que yo potencialmente podría tener y esto es lo que yo efectivamente tengo si utilizo ese espacio de hipótesis. Entonces, por ejemplo, si n es igual a 5, pues tendría 32 potenciales asignaciones de ceros y unos que realizaría estas hipótesis sobre los 5 puntos. Eso es 32, ¿cierto? Pero en realidad cuando yo hago mis cuentas bien hechas, yo me doy cuenta que a lo más voy a poder tener 6, ¿cierto? Porque aquí pongo el 5 y me daría 6. Entonces, ese gap que está ahí es un gap súper interesante porque nos dice, bueno, si usted bien puede tener 2 a la 32 en ese espacio de hipótesis particular, en realidad usted va a tener, perdón, 2 a la 5, en realidad usted va a tener solo 6. Y ese 6 es una función polinomial en el número de puntos. Quiere decir que si la pegamos atrás y la insertamos atrás, con esto vamos a poder aprender. ¿Listo? Entonces, algo parecido habíamos hecho acá. Habíamos hecho unas cuentas también con ustedes y habíamos encontrado que esto se podía escribir como un polinomio de segundo grado. Esto de nuevo son los patrones que potencialmente voy a poder escribir cuando utilizo este espacio de hipótesis, el espacio de hipótesis de los intervalos positivos. Eh, por ejemplo, acá yo potencialmente tengo 32 posibles combinaciones, pero cuando yo hago mis cuentas de espacio, yo me doy cuenta que sobre 4 puntos diferentes en la línea recta, a lo más voy a poder construir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 diferentes asignaciones. Las que no están acá es porque no las puedo colorear, no las puedo etiquetar con los intervalos positivos. Y de nuevo vale nuestra observación. Esta cuenta ya es válida para cualquier n y es una cuenta que se puede escribir de manera polinomial. Y esto crece con n muchísimo más despacio que esto, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un n igual a 100, potencialmente tendría 2 a las 100 posibles eh, mini hipótesis, pero en realidad para este espacio de hipótesis de los intervalos positivos, yo voy a tener 100 al cuadrado sobre 2 más 50 más 1. 100 al cuadrado sobre 2 es como ¿cuánto? 10.000 sobre 2, mm, sobre 2, 5.000 más 5.051, que es muchísimo menos que 2 a la 100, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está el truco.
Entonces, esto ya nos da esperanza de que que por lo menos para algunos espacios de hipótesis nosotros vamos a poder eh, caracterizar digamos que el potencial de posibles etiquetados eh, de una manera, digamos que no tan libre, que no crezca tanto, que no sea dos al aire. ¿Listo? Entonces, por aquí ya nos estamos acercando a lo que habíamos hecho la última clase. Esto, digamos que funciona para estos dos intervalos, pero cuando lo hicimos sobre el conjunto de los convexos, nos dimos cuenta que el conjunto de los convexos, esto no necesariamente se tenía porque la función de crecimiento, eh, la función de crecimiento era igual a 2 a la n. Entonces, cuando era igual a 2 a la n, quería decir que eh, para cualquier conjunto de n puntos, yo siempre podía hacer cualquier n puntos, por ejemplo, sobre el círculo. Si ustedes piensan en cualquier posible asignación de más y menos acá sobre los puntos en el círculo, ustedes siempre van a poder construir una hipótesis que sea un conjunto convexo y que nos permita discriminar estas dos cosas. Entonces, siempre voy a poder con un conjunto convexo eh, partir los datos o explicar una partición de los datos, y a eso lo habíamos llamado shattered. Entonces, n puntos siempre se van a poder partir con funciones convexas. Aquí me quedó mal. Mientras que, por ejemplo, a diferencia de este caso de acá, cuatro puntos nunca se van a poder partir, eh, no se van a poder obtener todas las posibles particiones, a lo más vamos a poder obtener 14. Entonces hay una diferencia entre este y este de acá, ¿cierto? La diferencia es que en este yo puedo explicar cualquier cosa es cualquier posible etiquetado de puntos sobre el círculo, siempre lo voy a poder explicar con conjuntos convexos. Mientras que en el otro, existen unas combinaciones que yo no voy a poder explicar. Entonces, esa observación va a ser importante en lo que sigue, ¿listo? Entonces, por eso estaba repasando esto. Entonces, vamos a concentrarnos en esa idea de cuándo un espacio de hipótesis se puede, hasta cuándo se puede hacer, se puede tener estos casos de obtener todas las posibles particiones, ¿listo? Ok, entonces por acá estábamos ya la última clase, lo que dice acá es que un n, para n puntos, yo siempre voy a poder encontrar un conjunto convexo que me explique cualquiera de las particiones. Entonces, el número potencial de particiones que yo tengo, o el número potencial de explicaciones que yo tengo sobre n puntos, cuando utilizo conjuntos convexos es 2 a la n. ¿Listo? Entonces, n entradas siempre van a poder ser explicadas, shattered, particionadas con conjuntos convexos. Ok, eh, ok, listo. Eso simplemente recuerden que cuando yo tengo algo que explica cualquier combinación, eso es malo, no me deja aprender. Es simplemente un mensaje para que lo piensen. Ok, entonces este es el resumen de lo que habíamos hecho hasta ahora. Tenemos rayos positivos, entonces de nuevo esto piénsalo como el conjunto de posibles particiones o posibles hipótesis o dicotomías que yo puedo tener cuando considero n puntos. Entonces para el conjunto de los rayos positivos yo tengo n más 1. Para el conjunto de los intervalos positivos yo tengo esta cantidad, que es una cantidad polinomial. Para el conjunto de los convexos yo tengo esto de acá. Y para los perceptrones ya hemos verificado que esta, por ejemplo, acá es 14, entonces en algunos casos esto es menor que 2 a la n. Eso lo sabemos, tiene que ser menor que 2 a la n. Por ejemplo, cuando tenemos 4 puntos, esto da 16, entonces en algunos casos es menor que 2 a la n. Y eso lo sabemos. Ok, listo. Entonces, estas son funciones que nos están diciendo algo sobre em, el potencial de explicaciones que tenemos dentro de nuestro espacio de hipótesis. ¿Listo? Entonces, habíamos también observado esto, que si esto fuera exponencial, aprendemos, y si esto, perdón, no aprendemos, y si esto es polinomial, sí aprendemos. ¿Listo? Entonces, vamos a movernos en esa dirección y vamos a ver una cosa que es, a mi juicio, como mágica, y es que
nosotros podemos contar y ver cuál es el efecto de tener un espacio de hipótesis. Espacios de hipótesis van a terminar en muy poquitos números de dicotomías. Vamos a ver despacio por qué. Entonces, ¿nosotros qué sabemos de los perceptrones? Sabemos que si tenemos tres entradas, los perceptrones siempre van a poder particionar esas tres entradas. ¿Listo? Entonces, veámoslo acá. Simplemente recordémoslo. Si tengo tres entradas acá, una, no tengo lapicito, estoy en otro computador y no me quiero correr. Dos y tres, ¿cierto? Entonces, yo siempre voy a poder particionar tres entradas, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora sí necesito que, ya me callo, necesito que me ayude. Con perceptrones siempre lo va a poder hacer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Buenas. Entonces, por ejemplo, este 0, este uno y este uno, ¿cómo hago eso? Con este tipo de perceptrón, ¿cierto? Profe, ¿podría volver a repetir la pregunta? No A entendí. ver, estamos acá. Este ya es nuevo, ¿no? Toca ponerle cuidado. Tenemos tres entradas para los perceptrones. Existe para tres entradas tres entradas se pueden particionar con los perceptrones. Particionar es esa idea de que yo puedo obtener todas las posibles combinaciones. Entonces, me voy a apoyar aquí en mi amigo Excel, porque de hecho hice otras cositas en Excel que me parecieron interesantes. Entonces, yo tengo tres entradas. X sub 1, X sub 2 y X sub 3, ¿cierto? A ver, ¿cuál es el... eh, si yo puedo particionar esas tres entradas, quiere decir que yo puedo etiquetar esas tres entradas de todas las posibles formas posibles. Valga la redundancia. De todas las posibles formas. ¿Cuáles son esas posibles formas de etiquetado? 000. Sí. O sea, todas las posibles formas deben estar acá, ¿cierto? Pero a ver. Ah, 0, 1. Ay, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0. ¿Estamos de acuerdo que todas deben estar ahí? ¿Sí o no? sí. Listo. Necesito que me ayuden porque les voy a preguntar bastantes cosas y necesito ver si yo estoy razonando o no. Ok, listo, súper bien. Entonces, todas están acá. Entonces, ¿qué significa que tres puntos puedan ser particionados por un perceptrón? Que exista una partición por el perceptrón. Significa que el perceptrón, dados esos tres puntos, me pueda generar todas estas posibles combinaciones. Todas. Pregunto yo, ¿el perceptrón puede generar todas esas posibles combinaciones en esos tres puntos? O sea, el perceptrón, dados tres puntos, los perceptrones en general me pueden generar todas estas posibles combinaciones. Por ejemplo, 0, 1, Si no es degenerado, sí, profe. 1. Si no es degenerado, listo. Ok, listo. ¿Se puede 0, 1, 1? Sí se puede, porque yo puedo tener este perceptrón, por ejemplo. Ok. ¿Se puede 0, 0, 0? 0. Estoy con el mouse, por eso se me ven feitas. 0, 0. Claro que sí, mire, este tipo de perceptrones lo hacen. ¿Cierto? Y claramente, ya le hemos dado vueltas a esto, claramente todas las posibles combinaciones se pueden. Eso quiere decir que los perceptrones particionan esos tres puntos. ¿Listo? ¿Listo, sí o no? ¿No? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, los perceptrones particionan estos tres puntos, pero cuatro puntos no pueden ser particionados por los perceptrones. ¿Por qué? Porque no existe un perceptrón que haga esto. Claro, en cuatro puntos, si el perceptrón particionara cuatro puntos, yo debería tener una forma de etiquetar los cuatro puntos con los perceptrones. Pero entonces, ¿cuáles son las posibles etiquetas? De nuevo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Ok.
Entonces acá, ay Dios, 4 ceros, acá 2 ceros, acá un cero. ¿Listo? Entonces, ya saben qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, simplemente es para que lo hagamos una vez en la vida. Em, Ay, me comí uno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Es que seguramente aquí me sobró uno. Listo. Ok, aquí 1, 1. Ok. Tacatán, tacatán, tacatá. Y aquí 0, 1. ¿Cierto? Entonces, que sea shattered, que el perceptrón pueda particionar estos 4 puntos, significa que con los perceptrones yo voy a poder etiquetar o conseguir todas estas posibles etiquetas, ¿cierto? ¿Qué etiqueta, por ejemplo? ¿Esta la puedo conseguir? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Esta la puedo conseguir? En este caso, x1, esta sí la puedo conseguir, creo. Esta de acá la puedo conseguir, x1, x2, x3, x4. El problema real es cuando x1 y x3 tienen signos distintos a x2 y x4. Entonces busquémosla. x1 y x3 tienen signos distintos. Esta de acá yo no la voy a poder conseguir, ¿cierto? ¿Y cuál otra no voy a poder conseguir? El complemento de esa, o sea, la que es 0, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Esta tampoco la voy a poder conseguir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son los dos casos que estábamos pintando allá. Esos dos casos no los voy a poder conseguir. Ok, eso quiere decir que... ay Dios, 0, 1, 0, 1. Eso quiere decir que no existe, acá, para 4 puntos, no existe una forma de realizar una partición. ¿Listo? Eso es todo lo que dice ahí. Eso lo sabemos para los perceptrones. Entonces déjame simplemente completo aquí con los colores. Para que nos quede bonito. Ok. Mm, ok, 2 de esas no se pueden conseguir y eso significa que yo no las puedo particionar. En cambio, 3 de esas sí lo puedo hacer en general con los perceptrones. La vida es feliz con eso. Ok. Listo, vamos bien. Entonces, vamos a introducir una definición para capturar la idea de que algunos vamos a introducir una definición que nos va a ayudar a caracterizar cuándo nosotros podemos hacer particiones y cuándo no podemos hacer particiones. ¿Cuál es la idea? Que cuando no podamos hacer particiones, nosotros vamos a tener un número reducido de hipótesis y en consecuencia vamos a poder aprender, porque cuando podemos particionar tenemos un repertorio de explicaciones que es, Dios mío. Listo. Vamos a tener un repertorio muy grande de cuando esto sea 2 a la K, cuando podamos tener este conjunto, todas estas posibles explicaciones, tenemos muchas explicaciones y sabemos intuitivamente que eso no es bueno. Ok, listo. Entonces, para allá vamos. Vamos a leerlo. Si K entradas no pueden ser particionadas por H, nosotros llamamos acá un breakpoint. Entonces, por ejemplo, en el caso de los perceptrones, atentos con lo que les voy a preguntar. ¿Una entrada puede ser particionada por un perceptrón? ¿Por H? ¿Por los perceptrones? ¿Sí? ¿Por qué? Una entrada, ¿cierto? Una entrada. ¿Qué significa que sea particionada? Que yo pueda tener a veces el patrón de 0 y a veces el patrón de 1, ¿cierto? ¿Eso qué es? Que yo tengo un puntico. Que yo tengo un puntico, uno solo. Yo puedo etiquetar ese punto con algunos perceptrones como 0 y algunos perceptrones como 1. Claro que lo puedo hacer, eso ya lo hicimos.
¿cierto? Entonces, algunos perceptrones como 0, perdón por el color ahí, y algunos perceptrones como 1. Entonces, efectivamente, eh, ese 1, yo tengo perceptrones que me generan todas estas posibles particiones, y consecuencia, ese 1 no es un breakpoint, porque un breakpoint significa que yo no lo puedo generar. A ver, 2 es un breakpoint para los perceptrones. Es un punto de ruptura para los perceptrones. ¿Cómo sé que 2? O si es o no es. No, porque se puede particionar por perceptrones, ¿no? Si se puede particionar por perceptrones, no es un punto de. Muy bien, no es un punto de ¿cómo se llama esto? De ruptura. No es un breakpoint. Entonces, ¿por qué yo puedo hacer eso? Con 1, a ver, con 2 yo tendría todos los patrones. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Cierto? Entonces, claramente yo siempre voy a poder tener perceptrones que hagan esto de acá. ¿Listo? Entonces es simplemente perceptrones que me separen en todos esos posibles patrones. 3, ya vimos que lo era. 3 tampoco es un punto de ruptura, porque dados 3 entradas, yo puedo con los perceptrones obtener todos los posibles etiquetados. Pero 4 ya no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque existen unos puntos, unos etiquetados que yo no voy a poder lograr. Entonces, el punto de ruptura en este caso sería 4. ¿Por qué? Aquí me quedó mal una cosa y es súper importante y lo corrige, ya lo había corregido y no sé por qué volvió a quedar así. Así tiene que estar. Listo, si no está así no funciona. Ya se busqué. Listo, entonces, atentos acá. Si no existen puntos que puedan ser chatereados, es porque el m de k, la función de crecimiento para esos k puntos es menor que 2 a la k. ¿Ok? Entonces, atentos con lo que voy a hacer acá. ¿Cuántos potenciales etiquetados yo tengo para 4 puntos? 16. En el caso de los perceptrones, estos dos nunca se van a poder lograr. Entonces me da 14. 14 es menor que 16, ¿cierto? Entonces, ese es un punto de. ¿Qué se hizo mi mouse? Algo pasó acá. Acá está. 14 es menor que 16. Entonces, 14 es un punto de ¿qué? De ruptura, es un breakpoint. ¿Listo? Entonces, el breakpoint me está diciendo en cuántos puntos un espacio de hipótesis, no lo piensen ahora, piensen un poquito, ya no lo piensen con los perceptrones solamente porque esta definición no se refiere a los perceptrones y no se refiere a cualquier espacio de hipótesis. El breakpoint me está diciendo para qué cantidad de puntos yo no puedo obtener todas las explicaciones por este estrictamente menor. ¿Listo? Este estrictamente menor me está diciendo, mire, para esa cantidad de puntos K, el número de explicaciones que usted tiene es 14. Y 14 es estrictamente menor que 16. Ok, listo, bueno. Una observacioncita acá. Si tenemos 5 puntos, 5 también es un breakpoint o no. Sí, ¿Por qué? pues porque digamos, como lo formamos la vez pasada, si lo formábamos así como un pentágono, creo, Sí. entonces habían muchos que no se podían formar. Ok, pero hay otra razón y digamos que la vamos a necesitar ahorita de una razón y es que si yo armo la tabla de potenciales etiquetados con 5 puntos, entonces acá estaría 0, 0, 0, ¿cierto? Aquí estaría 0, 0, 0, 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero en esta tabla de 5 también debe estar en algún lado la tabla de ¿qué? De 4. Y si está la tabla de 4, algo puede estar fallando ahí, ¿cierto? Listo, entonces es simplemente una observación. Dentro de la tabla de K más 1, K más 2, todos estos son breakpoints, ¿no?
El de 5, por lo que nos explicaban ahorita, es breakpoint, pero si ya sé que 4 es breakpoint, yo ya sé que 5 también es breakpoint, 6 también es breakpoint, 7 también es breakpoint. ¿Por qué? Porque aquí dice, no existen entradas que puedan ser particionadas por H. Bueno, que puedan ser particionadas, no existen K puntos de entrada que puedan ser particionados por H. Por dicho, algunas explicaciones, algunos tipos de etiquetados no están. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos. Vamos a trabajar con esa idea del breakpoint. eh, y nos vamos a preocupar por el breakpoint. Vamos a preocuparnos por el menor breakpoint. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si los podemos calcular acá. Ya lo miremos. De nuevo Excel. Entonces, el breakpoint para los rayos positivos. ¿Cuál es el breakpoint de los rayos positivos? El breakpoint es un número que uno le pone a un espacio de hipótesis, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el breakpoint de los rayos positivos? ¿Quién me dice? ¿O cómo lo calculamos? Aquí están los rayos positivos, acá. ¿Listo? Entonces, ¿Sería 2? sería 2, miremos a ver. Nosotros sabemos que la función de crecimiento, entonces acá la función de crecimiento, la growth function, ¿es qué? Es n más 1, ¿cierto? Y aquí pongamos, por ejemplo, el n. ¿Sí o no? Entonces, la función de crecimiento del primer espacio de hipótesis que estábamos estudiando era ¿qué? N más 1, que era el de los rayos positivos. Entonces, esto vale 1, esto es n más 1, es decir que esto es 1. A ver. ¿Cómo es? Esto es normal, más 1, es 2, ¿cierto? Entonces, 2 es el número de hipótesis que yo puedo, mini hipótesis, dicotomías que yo puedo conseguir con un punto, ¿ok? ¿Y cuál es el máximo potencial de dicotomías? Máximo potencial de dicotomías. Ese conjunto, ¿cuántos elementos tiene? 2. 2, ¿cierto? Entonces, en general tiene 2 a la ¿qué? A la n, ¿cierto? 2. Lo así. Ok, súper bien. Miramos. Sí. No, así. Ay, no, me quedó feo. Ok. Listo, entonces están entendiendo lo que estoy haciendo acá. Entonces, simplemente estoy usando las cuentas que ya ustedes me habían ayudado a derivar, que de hecho ustedes derivaron, para encontrar el growth point. Entonces, ¿qué pasa si hago esto con 2? ¿Cuál es la función de crecimiento? 3. ¿Y cuánto es el máximo potencial de dicotomías? Aquí era, ¿cómo es? Potencia, tal vez. Potencia de 2 a la n. 2. Y aquí potencia de 2 a la n. 4. Entonces, miren acá lo que pasó. Esto que acabé de hacer era la función de crecimiento. Esto es MDH, llamémosla MDH. Entonces, estamos hablando acá del caso, si quieren lo ponemos acá, de los rayos positivos. El caso de los rayos positivos. Rayos positivos. Listo, entonces, si tengo un punto, si desde un punto observo el efecto de los rayos positivos, el máximo número de hipótesis que yo voy a tener es 2. El máximo potencial de dicotomías que yo tenía era 2. Entonces, 1 no es un breakpoint, ¿cierto? Porque yo sobre un punto, los rayos positivos pueden encontrar todas las posibles particiones. Muy bien. Lo pongo así que me confundo. Y pongo colorcito que me gusta más. Así. Listo. Con 2. Si tengo 2 puntos, el máximo número de hipótesis que yo podría tener con rayos positivos es 3, ¿cierto? Y el máximo potencial de dicotomías es 4. Quiere decir que hay una que yo no puedo tener. ¿Cuál será? Sobre los rayos positivos, ¿cuál será? Para 3 puntos. ¿Para cuántos? Para 2 puntos.
Sí, están intercalados. 1, 0, 1. Para 2 puntos, ¿no? Solo son 2 puntos. 1, 0. 1-0. No sé. 1, 0 no se puede tener, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta cosa solo pinta unos a este lado. 1, 0 no se puede tener. Entonces, este ya es breakpoint. ¿Ok? El siguiente también es breakpoint. Verifiquémoslo. Sí es breakpoint. Ah, bueno. Pero nos va a interesar este. Entonces pongámoslo aquí como verdecito. Breakpoint. Listo. Bueno, vamos bien. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Me interesa que entiendan. ¿Sí? Sí. Listo, bien, gracias. Ok, entonces ya nos sabemos con rayos positivos y también me lo sé con intervalos positivos. Listo, entonces aquí la función de crecimiento ustedes también ya me la habían ayudado a construir y era esta de acá que es un poquito diferente, ¿no? ¿Cómo era? ¿Un medio de qué? Un medio ¿de qué? De n cuadrado, es decir, de n al cuadrado más un medio de n, ¿cómo era? 3 más 1. Ok, entonces, pregunto yo, ¿1 es breakpoint? ¿1 es breakpoint? No, ¿Por qué? no, ¿Por qué? porque siguen siendo iguales. Porque siguen siendo iguales, El ¿cierto? máximo y el... Ok, con un punto, los intervalos positivos, si observo los intervalos positivos desde un punto, yo puedo etiquetarlo de todas las posibles formas que es 2. Ok, con 2. ¿Es breakpoint? ¿2 es el breakpoint de ese espacio de hipótesis? No, ¿Por qué? porque son iguales. Porque son iguales, ¿cierto? De nuevo, hagámoslo despacio. Porque con intervalos positivos yo puedo obtener todo el potencial de dicotomías, todo el potencial de posibles etiquetados. ¿Listo? Bueno, con 3. ¿Es breakpoint? ¿3 es breakpoint? Es breakpoint. Es breakpoint, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es menor, ¿cierto? Es decir, ¿cuántos me faltan? 1. Existe una dicotomía que de todas las potenciales dicotomías, de las 2 a la n potenciales dicotomías, de las 8 dicotomías, existe una que yo no voy a poder alcanzar. ¿Cuál será? Para 3 puntos. ¿Cuál es? Menos 1, ¿cierto? Esta de, ¿cómo era? 1, menos 1 y 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tengo una forma de poner unos acá. Entonces, esta de acá es la que se excluye. Ok, listo. ¿4 es breakpoint? Claro que es breakpoint. 4 es breakpoint. Claro que es breakpoint. Listo, pero de nuevo nos va a interesar el 3. ¿Listo? Entonces, pilas porque lo que estamos haciendo acá es, ya, lo que estamos haciendo acá, viendo que esa idea del breakpoint es una forma de acotar el máximo número de dicotomías, por lo menos para estos dos espacios de hipótesis. Listo, ¿cuál otro habíamos caracterizado? Los conjuntos convexos, ¿cierto? ¿Los conjuntos convexos tienen breakpoint? ¿Sí o no? No, No, ¿cierto? ¿Por qué no tienen breakpoint? Esta cosa, ¿por qué no me funciona? porque la función de crecimiento es igual a 2 a la n. 2 a la n, ¿cierto? Entonces la función de crecimiento es de nuevo potencia de y 3 a la... No, de 2 a la i3. ¿Cierto? Entonces, esto siempre va a ser igual. Entonces yo no voy a poder tener breakpoints. ¿Listo? O el breakpoint es infinito, si lo quieren pensar ustedes así. Entonces, ok. Entonces vamos a hacer una observación bastante obvia en este momento, pero que es importante. Ya no pensemos en estos casos particulares de espacios de hipótesis, porque lo que acabamos de definir
que es la idea del breakpoint, es una definición que opera para cualquier espacio de hipótesis. Entonces, quiero que me digan, si yo tengo un breakpoint bajito, ¿qué puedo decir de MDH? Si yo tengo un breakpoint pequeño, del número potencial de hipótesis respecto al máximo potencial de dicotomías. ¿Qué puedo decir? O no puedo decir nada. ¿Es grande, es pequeño, es igual? De nuevo la pregunta es, si yo tengo un breakpoint pequeño, ahora, fíjense que aquí hay una cuestión es tonta, pero es importante. Yo les doy H y les digo el breakpoint de H es 2. ¿Qué quiere decir? Que el máximo ¿Cómo potencial está de... relacionado como con el orden? Porque, pues, por ejemplo, en el primer caso, en el de los rayos positivos era 2 y pues era como lineal, ¿no? Y luego Ujú. así. ¿Tiene que ver algo con eso? ¿Cómo así con el orden? Sí, con el orden en el sentido Con el, sí, eso sí, es. como si Pero fueran, ¿sí? sí, ya le entendí cuando se refiere a orden. Es por ahí. Eh, lo que uno intuye es que cuando yo tengo un breakpoint pequeño, y entonces lo vamos a ver en detalle, pero para que vayan con la intuición en la cabeza. Cuando yo tengo un breakpoint pequeño, este MH es pequeño. Y es pequeño, mírenlo acá, para que lo vean. 4, 3, 4, ¿cómo hago para pegar esto? ¿Fue así? Ay, no. 5, 6, 7, 8 y ploteamos estas dos. Bueno, ahora sí, todos estos verdes son breakpoints, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el breakpoint es pequeño? Respecto al MDH, a la función de crecimiento y al máximo potencial de dicotomías. La diferencia entre la función de crecimiento y el máximo de dicotomía se hace cada vez más grande, ¿no? Se hace cada vez más grande. Entonces, este no crece tan rápido como este. Eso es lo que está pasando realmente. De hecho, vamos a ver que esto crece de forma polinomial. Entonces, entre más pequeño sea el breakpoint, más despacio va a crecer la función de crecimiento. Y si más despacio crece la función de crecimiento, quiere decir que yo tengo menos hipótesis ahí. ¿Listo? Y si tengo menos hipótesis ahí, cuando la reemplace en la cota de Hofding con SM, voy a aprender. Ok, entonces, nótese que lo que hicimos acá fue introducir algo. Esa es la intuición, y eso es todo lo que necesitamos saber en la clase de hoy. Lo que hicimos acá fue sencillo, fue definir un punto, uno solo. Ya no depende de si estamos hablando de perceptrones, rayos positivos, conjuntos convexos, lo que sea. Si hay un breakpoint, entonces yo puedo decir lo siguiente. Entonces, simplemente, los 4 breakpoints que teníamos eran rayos positivos, es orden n, el que nos decía ahorita Daniel. Entonces, ¿por qué orden n? MH es orden n, es un polinomio orden n. Ok, para intervalos positivos es esta función que nos dice en cuántas cajas yo voy a poder meter todos mis posibles hipótesis, crece como orden n cuadrado. Para conjuntos convexos no existe un breakpoint. Para perceptrones 2D, este m de n es menor que 2 a la n, tenemos un breakpoint que es 4. Y vamos a conjeturar lo siguiente. Si no existe breakpoint como en el caso de los conjuntos convexos, MH de n va a ser igual a 2 a la n y no vamos a poder aprender. Pero si existe un breakpoint, si sea grande, este MH de n va a ser orden n a la k-1. ¿Qué es esto orden n a la k-1? En últimas, el término que domina es esto. Esto es polinomial de orden k-1. ¿Listo? Y aquí está todo el truco que necesitamos. Si logramos verificar esto de acá, la tenemos porque al establecer que esto es orden nk-1,
Ya sabemos que el crecimiento de esto es polinomial, y si el crecimiento de esto es polinomial, entonces tenemos esperanza de aprender. ¿Listo? Entonces solo pueden haber dos casos, o este de acá, y eso lo vamos a verificar. Entonces, de nuevo, la idea del breakpoint es fina, es, y está relacionada con cuántas hipótesis yo puedo excluir. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con esto. ¿Algo más acá? No. ¿Preguntas hasta ahí? Pues yo había quedado con una duda como Sí, claro, desde pregúntame. ayer, y era porque, como en el caso de lo de los conjuntos convexos, los podemos como ver como si estuvieran ordenados como en un círculo. Ah, listo, porque nos preguntamos por el máximo número de particiones. ¿Cierto? Aquí. Ah, y ese es como el mejor caso. Ese es como el caso más patético. Exactamente. Ah, listo, gracias. Listo. ¿Más preguntas? ¿Ay? Bueno, está entendiendo todo. No, mentiras. Si hay preguntas, me interrumpen, ¿no? No, la idea es que entendamos. Entonces vamos a hacer esto que se llama la teoría de la generalización, y es la parte más chévere del curso. No, mentiras, es una parte muy bonita. El curso es todo bonito, pero es una parte bastante curiosa. Ok. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de la función de crecimiento? La función de crecimiento mide el máximo número de dicotomías, el máximo número de cajas en las cuales podemos meter las hipótesis que están dentro de nuestro H. Si tenemos un infinito número de hipótesis y lo observamos a través de n puntos, m de h de n nos dice el máximo número de cajas en los cuales yo podría meter mi infinito número de hipótesis. Claro, por eso es importante caracterizarla, porque de alguna manera es la cantidad que me permite pasar de un infinito número de hipótesis a una cantidad que es tratable. ¿Listo? Nuestro reto ahora es ver si esa cantidad que es tratable crece polinomialmente o no crece polinomialmente. Y para eso acabamos de definir algo que se llama el punto de rompimiento, el breakpoint, el punto de ruptura. El punto de ruptura es el punto donde yo ya no puedo romper más, donde yo ya no puedo realizar más particiones. Entonces habíamos visto que para rayos positivos, lo acabamos de ver, existe para 2 puntos, yo ya no puedo obtener este patrón de acá. Para 3 puntos, yo ya no puedo obtener este patrón de acá. Para 4 puntos, yo ya no puedo, para 4 puntos en los perceptrones, yo ya no puedo obtener este patrón de acá. Y para los conjuntos convexos, en general, yo no voy a tener puntos de ruptura. Entonces, la gracia del punto de ruptura es que es un número del cual yo puedo hablar, yo puedo asumir que existe o que no existe para un espacio de hipótesis sin necesidad de sentarme a hacer cuentas de cómo se ve la función de crecimiento para ese espacio de hipótesis. Es un numerito. Entonces, vamos a mostrar lo siguiente, vamos a mostrar que si este número de acá existe, que si el breakpoint existe, entonces el potencial de posibles dicotomías que yo tenga dentro de mi espacio de hipótesis es muy chiquitico. O sea, el potencial es grandote, pero el número efectivo de hipótesis que yo voy a poder tener adentro es pequeño. De hecho, es polinomial, es un polinomio, o ese numerito es un polinomio de n. ¿Listo? Entonces, esto lo acabamos de ver, creo que no hay ningún lío. Pero esto sí es importante, y lo que queremos es simplemente establecer el hecho de que el hecho de tener breakpoints restringe un montonón el 2 a la n posibles explicaciones, y eso en últimas me termina diciendo un número, digamos que pequeñito para el número máximo, aquí, el número máximo de posibles dicotomías en este espacio, cuando los caracterizo desde n puntos. Esto también ya lo hemos discutido. ¿Qué pasa si si este de acá es exponencial? La vida es buena. Si perdón, la vida es mala. Si este es polinomial, la vida es buena. Y nuestro objetivo es acotar esto con una función polinomial. Entonces, para esto nos vamos a hacer una pregunta. Y es, al principio me costó un poco plantearla, pero ya después eh, la pensé de otra manera y creo que es fácil de pensar. Olvidémonos ya de casos particulares, de espacios de hipótesis. Por favor, ya no piensen más en los perceptrones, ni en los rayos positivos, ni en los conjuntos convexos. Vamos a concentrarnos, vamos a switchar un poco y vamos a cambiar a la idea de qué pasa si yo tengo n puntos y yo tengo un breakpoint particular. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de
pensar cómo se ve esta función de acá, nuestra función de crecimiento, nuestro número máximo de hipótesis, si ese espacio de hipótesis tuviese un breakpoint particular y estuviéramos observando ese espacio de hipótesis a través de un conjunto n de puntos. Entonces, ok, ese es como el truco acá. Entonces, lo que nos estamos preguntando es, ¿qué debería ser verdad sobre este MDH cuando el breakpoint mínimo, el que nos interesa, en este caso era 3, en este caso era 2, si el breakpoint mínimo es 2? Ok. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, ¿qué debería ser cierto respecto a esto? Respecto a MH, respecto a la función de crecimiento. Entonces, para n igual a 1, como el breakpoint es 2, quiere decir que MH de 1 debe ser igual a 2. ¿Cierto? ¿Por qué? Como acá, miren. Como el breakpoint acá es 2, el anterior, para un punto yo debo ser capaz de obtener todas las posibles particiones. Entonces, si pongo un 1 acá, debo tener todas las posibles particiones, porque aquí dice que el breakpoint es 2. Si el breakpoint es 2, el anterior que es k igual a 1 no es breakpoint. Y si no es breakpoint es porque particiona. Y si particiona, un punto es porque yo tengo en mi espacio de mini hipótesis, o las mini hipótesis son 2. ¿Listo? Entonces, simplemente por la definición del breakpoint. Ok. ¿Qué más sé yo? ¿Qué pasa si n es igual a 2? Si n es igual a 2, entonces, y yo sé que este es breakpoint, la función de crecimiento debería ser menor que 4, porque esa es la definición de la función de un breakpoint. Un breakpoint es aquel punto donde este es menor que este. Entonces, la única opción que me queda es, como ya la función de crecimiento fue 2, la única opción que me queda es que el máximo posible, o sea, que el valor que tenga m sub h en 2 sea igual a 3. ¿Listo? Es simplemente de la noción de breakpoint. Si el breakpoint es 2, y evalúo un punto, el punto antes tenía que ser shattered, eso da 2. Los números son el 2, el 3 y el 4. No puede ser el 4 porque un breakpoint debe ser menor que 4. La única opción que nos queda es que MH de N2 sea igual a 3. ¿Listo? Es simplemente una observación. Ok. Esa observación la podríamos tal vez entender. Dejémosla así. Creo que ahí se entiende. Ok, entonces vamos a resolver un acertijo alrededor de esto de acá. Ok, esto ya lo tenemos. Sabemos cuál es el máximo número de hipótesis cuando el breakpoint es 2. Ok. Ahora supongamos que hay 3 punticos. Ok. Si el breakpoint es 2, ¿qué significa eso? Entonces, a ver. Aquí yo hice algo para eso. ¿Ves? Hay 3 puntos. Sí. Hay 3 puntos. Atentos acá. Si el breakpoint es 2, ¿qué significa que el breakpoint sea 2? Significa que yo no puedo particionar, que yo no puedo encontrar particiones de 2 puntos. ¿Listo? Eso significa que esta combinación de 2 puntos no debería existir. Ya lo vamos a hacer despacio. Entonces yo me puedo preguntar por el máximo número posible para m de h cuando tengo 3 puntos y el breakpoint es 2. Entonces, acá. ¿Qué significa que el breakpoint sea 2? Significa que este patrón de acá yo no lo voy a poder encontrar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si lo encuentro, ya estoy particionando esos 2 puntos. Y un breakpoint significa que yo no puedo particionar esos 2 puntos. Entonces, yo lo llamé el patrón prohibido. ¿Listo?
Ok, entonces tratemos de encontrar las hipótesis que están en H cuando cuando tenemos 3 puntos y el breakpoint es 2. De nuevo, ¿qué significa que el breakpoint sea 2? Que este patrón está prohibido. Nunca lo tengo que poder encontrar. ¿Cuál es el número potencial de dicotomías? ¿O cuáles son las dicotomías potenciales que yo podría tener con 3 puntos? Mírenlas acá, ¿cierto? Todas estas. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? 8. 8. 2 a la 3, ¿cierto? Entonces, a ver, aquí voy a meter en este lado todas las posibles, el espacio de hipótesis realizable, o sea, este H de acá. Entonces, ¿puedo meter esta hipótesis acá? ¿Esta dicotomía acá? ¿Sí o no? Imagínense que este es H. ¿Esta dicotomía se puede meter? Sí se puede meter siempre y cuando no hayan columnas que cumplan con este patrón. Con todos estos patrones al mismo tiempo. Porque si hay columnas que cumplen con esos patrones al mismo tiempo, entonces hay una partición para 2 puntos y ya no sería breakpoint, ya no sería ya, el breakpoint ya no sería 2. Entonces, esta partición la puedo meter. ¿Ok? Atentos acá. ¿Esta partición la puedo meter? Claro. Y la verificación que yo tengo que hacer es ver si 00 aparece, 00 aparece, 01 aparece, 01 aquí ya no aparece, ok, en estas dos están bien. 00 aparece acá, 01 aparece, pero mire que en este espacio de partición, en este espacio de hipótesis, estas dos no aparecen. Ok, entonces voy bien. A ver, siguiente. Aquí hay 3 filas y aquí hay 4 patrones prohibidos. Pues en 3 filas yo no puedo encontrar 4 patrones prohibidos. Voy bien. ¿Listo? Pero atentos acá porque si no están entendiendo, aquí lo van a entender. Miren lo que pasa acá. ¿Qué pasó acá? De todas las potenciales particiones, yo acabé de meter 4 particiones, ¿cierto? 4 hipótesis, 4 dicotomías. Pregunto yo, ¿estas dicotomías son válidas si el breakpoint es 2? ¿No? ¿Por qué? Pues a ver, si entiendo es porque, digamos, en la columna X2 y X3, pues está generando las mismas dicotomías que para K igual a 2. Ok. Entonces, los voy a poner acá en rojo. Aquí pasó algo y es que este patrón prohibido acaba de aparecer acá. Si este patrón prohibido aparece ahí, ¿qué quiere decir? Que con estos dos, con estas dos, bueno, con este conjunto de hipótesis, yo puedo particionar 2 puntos. Miren, ¿qué significa que pueda particionar 2 puntos? Como lo decíamos ahorita, significa que yo pueda encontrar todas las posibles particiones. Todas las posibles particiones de 2 puntos son estas de acá. Y con este conjunto de hipótesis yo particiono 2 puntos. Eso quiere decir que esta combinación que tenemos acá es un espacio de hipótesis válido si yo ya sé que mi patrón prohibido es este. ¿Sí o no? Mejor dicho, esto es un espacio de hipótesis donde yo puedo afirmar que el breakpoint es 2. No, ¿cierto? No, porque si lo dejo así, miren que aquí hay una partición. Como hay una partición de 2 puntos, yo ya no puedo afirmar que en ese espacio de hipótesis mi breakpoint es 2, porque que sea 2 implica que esto de acá no puede aparecer. ¿Listo? Ok. Entonces, de nuevo, metí este, no había problema. Metí el segundo, no había problema. Metí el tercero, metí el cuarto, hay problema. Entonces, como hay problema, ¿por qué? Porque si lo dejo ahí, voy a particionar
dos puntos, que son estos dos punticos, me toca sacarlo, ¿cierto? Entonces, voy a poner acá, este lo metí, este lo metí, este lo metí, este sí lo metí, sí lo metí, sí lo metí, este no lo pude meter, no lo pude meter, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de nuevo si lo meto, yo ya no puedo hablar de que este es un breakpoint, de que el breakpoint es 2 para este espacio de hipótesis. Ok. Bueno, pero si no es este, de pronto es este. El patrón prohibido es el patrón del Shattered para 2. ¿Existe alguna combinación de columnas donde este patrón aparezca? Miren. ¿Sí existe o no existe? Puro ojo. No, no existe. No existe. Ah, entonces este sí lo podríamos meter. Ok. Listo, siguiente. ¿Qué pasó ahí? Este es Pues el, la 1 con la 3. este es el patrón. Dígame, dígame. La 1 con la 3 tienen un patrón así, ¿no? A ver, entonces la 1 con la 3, si lo dejo así, si contemplo este conjunto de hipótesis, ya no puedo hablar de que el patrón prohibido no aparece. ¿Por qué? El compañero me dice la 1 y la 3. Miremos. Si es cierto, debería ser cierto que 0 y 0 aparecen. Ahí están. 0 y 1 aparecen. Uy, ahí están. 1 y 0 aparecen. Están. 1 y 1 aparecen. Están. Quiere decir que el espacio de hipótesis donde n es igual a 3 y mi breakpoint es igual a 2 no puede ser este. Porque si es este, miren que existen unos punticos que tienen el patrón prohibido. Y si tienen el patrón prohibido es porque Shattered, porque particionan dos puntos y aquí dice que no particionan dos puntos. Ah, entonces ese no puede estar. ¿Listo? Bueno, no está. ¿El siguiente puede estar? Este espacio de hipótesis particiona dos puntos. Creo que sí, miren. 1, 1, Sí, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Acá se dañó. Entonces, esta hipótesis yo no la puedo meter. El siguiente, ¿particiona dos puntos? Sí, de hecho los particiona de varias formas posibles, creo, ¿cierto? Miren, 1, 1 aparece, 1, 0, 0, 1. 1, 1 aparece, 0, 0, 0, 1 y 0, 0. Se lo tira por dos lados. Conclusión, es decir, no. Este es el espacio de hipótesis realizable, el máximo espacio, bueno, este es el espacio de hipótesis, un espacio, voy a decirlo despacio, un espacio de hipótesis realizable que yo podría tener de este potencial de dicotomías. Y este de acá yo sé que no rompe dos puntos a la vez. ¿Ok? ¿Cuál es el M de este H? Que era lo que nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuál es el M de H cuando tengo tres puntos y no voy a permitir particiones de dos puntos? ¿Cuál es? ¿Cuánto es? Pues es cuántas hipótesis hay acá. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, ya resolvimos el puzzle. Entonces, nótese que aquí arrancamos con algo que es el espacio potencial de hipótesis. ¿Ok? Y nos estamos refiriendo a un H desconocido. Pero yo desde el espacio potencial de hipótesis puedo hacer algo para poder tratar de caracterizar este espacio de acá. Entonces, aquí hay algo que nos está restringiendo y nos dice, mire, de entre todas estas posibles opciones, escoja las opciones que no tienen este patrón, porque este patrón es el patrón donde usted tiene el breakpoint. Y si usted tiene ahí el breakpoint, no debería tener todas las posibles combinaciones de entradas para, en este caso, dos puntos. ¿Ok? ¿Sí lo ven o no lo ven? Ahorita les muestro algo que dice que
No me costó un poquito, pero me parece que en mi cabeza entendí. Entonces, eh, eso lo acabamos de hacer, ¿no? Yo preguntamos, listo, si usted tiene 3 puntos, este es el número potencial de dicotomías que tendría. Entonces, lo que hicimos fue razonar para construir el espacio de hipótesis con el máximo número de hipótesis, tal que el breakpoint es 2. Y nos dio que este M de ese espacio de hipótesis era 4. Ok, aquí volvemos a decir lo mismo, simplemente, ¿qué pasa si con una dicotomía se particionan 2 puntos? No, porque solo hay una dicotomía. Con 2 dicotomías se particionan 2 puntos. Por ejemplo, si meto la segunda fila, lo que estábamos haciendo acá era cuando metí la segunda fila. No, porque para particionar 2 puntos usted debería tener por lo menos eh, 4 filitas, por lo menos. Con 3, tampoco. Con 4, aquí ya aparece algo raro. Con estas 4 dicotomías particulares, no particiona 2 puntos, ¿cierto? No vemos el patrón de partición de 2 puntos. Con 5 se daña, con 6 se daña, con este se daña. Conclusión, 4 es el número máximo de dicotomías que nosotros podemos tener. Entonces, de un potencial de 2 a la 8, nos restringimos solamente a 4 hipótesis. De hecho, es un potencial de 2 a la 3. Aquí me quedó claro. De hecho, sí es este 2 a la 8, ya les voy a decir por qué. Pero ahorita lo vamos a ver. No, sí es así. Listo, entonces vamos despacio, pero creo que vamos bien. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que el breakpoint en última nos dice, mire, el breakpoint nos dice, existe un patrón dentro de los espacios de hipótesis que usted no va a poder considerar. Y eso va a reducir el espacio de hipótesis potencial a un espacio de hipótesis realizable y lo va a reducir, de hecho, de una manera muy drástica. Ok, bueno, para ahí va la cosa. Entonces, ¿qué debería ser cierto cuando el mínimo breakpoint es 2? Cuando el breakpoint es 2. Que para n igual a 1, la función de crecimiento del espacio, de ese espacio de hipótesis debería ser igual a 2. ¿Ok? En un punto, 2 hipótesis máximo. Con 2 puntos debería ser 3. Con 3 puntos debería ser 4, que es muchísimo menor que 2 a la 3. O sea, que 8. Bueno, que es menor que 8. Ok. Entonces, una observación de acá, una observación que podemos decir de acá es que parece ser que el breakpoint restringe este número máximo de posibles hipótesis de cajas donde yo puedo meter mis hipótesis un montonón. ¿Listo? Entonces, parece ser que lo restringe un montonón. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, la idea es ver si este MDH la podemos acotar con el máximo posible que puede tomar MDH, dado K, y si esto lo podemos acotar con un polinomio. Entonces, si logramos hacer esta cota de acá, este al final nos va a quedar acotado por un polinomio y voilà. Eso siempre y cuando nosotros tengamos un K. ¿Listo? Pero entonces, simplemente quiero que se fijen en lo siguiente, y tal vez ahí lo van a ver. ¿Qué pasa si el K es 3? ¿Cuál es el patrón prohibido? Por acá lo tenemos, ¿no? Por acá está. Si el K es 3, el patrón prohibido es este. Simplemente para que se den una idea. El patrón prohibido es este. Colores. Sin colores, relleno. Ok. Entonces, ustedes arrancan de un potencial de dicotomías, que es súper grande, y empiezan a armar sus espacios de hipótesis. Hay muchas formas de armar los espacios de hipótesis, en particular, ahorita vamos a ver que hay 2 a la n formas de armar el espacio de hipótesis. Y ustedes empiezan a revisar si en las columnas tienen estos patrones. Resulta que si el n es grande y el k, como acá es este,
muchos casos se van a descartar. Y ese es todo el truco. Muchos casos se van a descartar porque es que este patrón es muy común cuando usted empieza a pegar las columnas y a tratar de armar el espacio de hipótesis realizable a partir del potencial de hipótesis. Y ese es todo el truco. Ahorita lo vamos a ver en algo que dice. Listo, pero está chévere. Entonces, ¿qué debería ser verdad cuando el breakpoint es 2? ¿Qué debería ser verdad respecto al MDH? Y en general ya no estamos hablando ni de los polinomios, ni de los rayos, ni de nada de esas cosas, ni de los perceptrones. Estamos hablando de MDH en general, cualquier H. Si yo les digo, yo tengo un espacio de hipótesis, el que sea, y el breakpoint de ese espacio de hipótesis es 2, ustedes me pueden decir, el breakpoint es 2, eso quiere decir que su función de crecimiento es 1, en 1 es 2. Su función de crecimiento en 2 es 3. Y su función de crecimiento es 3 es 4. Todo eso lo hicimos sin necesidad de saber nada del espacio de hipótesis. Eso es brutal. Porque arrancamos con un problema donde teníamos un infinito número de hipótesis y ahora tenemos un solo número que se llama el breakpoint. Y yo les puedo decir la complejidad del tamaño del espacio de hipótesis, dado un número de puntos que se quieran clasificar. ¿Ok? Listo. Entonces, para ustedes, cuando el mínimo breakpoint es 1, ¿cuál es el máximo MDH posible cuando n es igual a 3? Mientras tanto, traigo el cargador. Piénsenlo y me dicen. ¿Quién? Cuando el breakpoint es 1, ¿cuál es el patrón prohibido? 0 y 1, ¿no? 0 y 1, ¿cierto? El patrón prohibido es 0 y 1. Listo. Chévere. Si yo tengo este potencial de dicotomías, ¿cómo se ven mis espacios de hipótesis realizables? Por ejemplo, meto esta de acá. Listo, ayúdenme. ¿Puedo meter esta de acá? Esta explicación, esta dicotomía la puedo meter acá. ¿Y estoy violando mi restricción? Sí, sí, se puede meter. Listo. Ok. ¿Esta dicotomía la puedo meter acá y estoy violando mi restricción? No porque aparece el patrón prohibido. Ah, patrón prohibido. O sea, shattered, o sea, no se puede. La siguiente. ¿Viola mi restricción? No, tampoco se puede. La siguiente. Tampoco. La siguiente. Tampoco. ¿Alguna de esas se puede? No. Bueno, entonces aquí nos dio la cuenta. ¿Cuánto fue? 1. Pero de pronto fue porque metimos el 0, 0, ¿no? Entonces, de pronto arranquemos con este. ¿Podemos meter, si arrancamos con ese, podemos meter este? No. No, ¿cierto? Conclusión. Conclusión. ¿Cuál es cuando el mínimo breakpoint es 1, ¿cuál es el máximo posible de NH? O sea, ¿cuál es el tamaño máximo 1. que 1, muy bien. ¿Verdad? Sencillo, ¿no? 1. Muy bien. Listo. Siguiente. Cuando n es igual a 1, ¿cuál es el máximo posible de hipótesis en NH?
Si el breakpoint es 2, es 3. Bueno, entonces, por ejemplo, supongamos que el patrón prohibido es 2. Entonces aquí ya tenemos el patrón prohibido, ¿cierto? Y tenemos un punto. ¿Cuál es el potencial de dicotomías para un punto? ¿Cuál es? ¿Qué valores pueden tomar las dicotomías cuando solo tenemos un punto? 2, ¿no? 2, ¿cuáles? ¿0 o 1? Listo. Si en mi espacio realizable de hipótesis meto, recuerden que ahora es 2, para acá igual a 2, ¿cierto? Es este. Este es mi patrón prohibido. Patrón prohibido. Si meto en la hipótesis, en el espacio de hipótesis 0, en el espacio de hipótesis realizable el 0, metí el 0. ¿Encontré el patrón prohibido? ¿Ven este patrón allá? En el espacio de hipótesis. No, todavía no está. No está. Listo, entonces, ¿puedo meter el 1 acá? Sí. ¿Ven el patrón prohibido? ¿Sí lo ven o no? No, ¿cierto? Pues yo no lo veo. ¿Puedo meter alguna hipótesis más acá? No, ya son todas, ¿no? No, ya son todas. Entonces la respuesta a esta pregunta es, ¿cuál es el máximo número de hipótesis que yo puedo meter cuando tengo un solo punto? 2, ¿cierto? Porque si tengo un solo punto, las hipótesis que puedo tener sobre ese punto son o 0 o 1. Entonces no me importa si el breakpoint es 2, 3 o 60.000. Pues porque para explicar un solo punto solo puedo tener 2 hipótesis. Y si es 2 o 3, pues el patrón prohibido es más grande. ¿Listo? Ok. Eso suena chistoso, pero pues, bueno, es tonto, pero es útil. Es útil porque aquí ya estamos hablando del máximo valor posible que podría tener MDH. El máximo, el más grande. ¿Ok? Y si logramos caracterizar el más grande, de pronto tenemos esperanza de acotar este número de acá. Porque este número debe estar debajo del más grande. Y eso es lo que vamos a hacer inmediatamente. Entonces vamos a hablar de una cota para este número. Entonces, este número, ya vimos que este es el máximo número de hipótesis. em, y esto está relacionado con unos patrones prohibidos que al final están relacionados con el breakpoint. Entonces vamos a construir algo que se llama la función de bounding o la función de acotamiento. Y la función de acotamiento nos va a decir el máximo número posible de la función de crecimiento o de hipótesis cuando considero n números cuando el breakpoint es k. Y esto de hecho es una tabla. ¿Por qué? Porque n están los enteros y k también. ¿Ok? Pero más que ser una tabla, entonces, bueno, primero vamos, si la podemos caracterizar, si le podemos sacar algo a esta tablita, eso debe acotar este número, porque es el máximo posible. Y si es el máximo posible, debe estar por encima de este. Primera cosa. Entonces, es una cantidad combinatorial. Ahorita vamos a ver por qué esto es importante. Vamos a dar cuenta que lo que hicimos acá a ojo fue sacar como las posibles combinaciones. ¿Listo? ¿Y qué está caracterizando? El máximo número de vectores de longitud n con unos y ceros que no rompen, que no particionan vectores de longitud k o subvectores de longitud k. Entonces, cuando yo les decía, busquen este patrón acá, lo que estamos diciendo es si este patrón existe acá, es porque es shattered. Y yo quiero que estas hipótesis no rompan dos puntos, que este patrón no existe. Entonces, es el máximo número de vectores que se tienen que no rompen o donde no se encuentra este patrón prohibido. Entonces, yo no puedo tener más de 4.
Ya lo verificamos, porque si meto otro más, ya voy a tener el patrón prohibido. Entonces, este de acá, este 4 de acá, sería, por ejemplo, la entrada para 3 y para 2. O sea, yo ya sé por lo menos uno de los valores. B de 3, 2. ¿Cuánto es B de 3, 2? 4. Ah, ok. Entonces, una cuestión interesante de este de acá, de esta cantidad de acá, es que no depende de H. Entonces, es una abstracción todavía más absurda, ¿no? Porque dijimos, vamos a caracterizar H. Entonces, H tiene infinito número de hipótesis. Entonces dijimos, bueno, pero entonces metamos ese infinito número de hipótesis en un conjunto finito de cajas, 2 a la n. Ok, listo. Usted ya lo tiene metido en un conjunto de cajas, pero usted se pilla que ese 2 a la n posibles cajas, no necesariamente eh, todos los espacios de hipótesis van a exhibir o van a tener adentro todo ese posible número de dicotomías. ¿Por qué? Porque hay algunas dicotomías que no aparecen. ¿Listo? Entonces, si esas dicotomías no aparecen, es porque en algún momento hubo un punto de ruptura. Un punto de ruptura significa que en algún momento para un número k de puntos, yo ya no podía explicar todas las posibles combinaciones. Y ahí es cuando apareció el breakpoint. ¿Listo? Entonces, en esencia lo que acabamos de decir es que lo que importa no son las funciones que está ahí, sino la capacidad de caracterización que yo tenga, que está dada por este breakpoint. Entonces, lo que importa de los espacios de hipótesis en este momento son el breakpoint. Ya ni siquiera importa qué funciones hay acá adentro, sino simplemente hasta dónde yo puedo explicar o qué patrones son prohibidos. Yo no puedo explicarme. Listo. Y eso como no depende de H, pues yo puedo pensar en una cantidad que no dependa de H. Y ya ni siquiera estoy pensando en el espacio de hipótesis, simplemente estoy pensando en un número que no depende de H, que me está diciendo, que me está acotando por encima, que es el máximo, el M de H, de cualquier H. Entonces, a mí ya no me importan los H's. Brutal, ya ni siquiera necesito pensar en el espacio de hipótesis. ¿Por qué? Porque yo solo necesito pensar en ese número que me está diciendo, mire, estos patrones son prohibidos, estos patrones usted no los va a poder caracterizar. Y esa idea de que yo no voy a poder caracterizar cierto conjunto de patrones es válida para cualquier espacio de hipótesis. ¿Listo? Y ese número es un número que es independiente, bueno, no es independiente, obviamente depende del espacio de hipótesis, pero cuando hablamos de ese número no nos importa el espacio de hipótesis de que estamos hablando. Yo tengo un espacio de hipótesis y yo les digo, mi espacio de hipótesis, el breakpoint es 5. Si ustedes logran caracterizar esta función, me pueden decir su función de crecimiento a lo más es esto. Y si su función de crecimiento a lo más es eso, usted puede aprender. Sin ni siquiera saber nada del espacio de hipótesis. Ni siquiera me tienen que preguntar qué hay dentro. Puede ser magia, puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, nuestra meta ahora es caracterizar esta función de acotamiento, esta bounding function, en términos de un polinomio. ¿Por qué? Porque es que si lo acotamos en términos de un polinomio, como es el máximo, acota y si acotamos por un polinomio, crece a lo más como un polinomio y lo podemos meter al otro lado y aprendemos sobre espacios de hipótesis de dimensión infinita. Listo. Entonces, resulta que este problema, olvídense de todo, vamos a reducirlo al problema de caracterizar esta función de acá. Y esta función de acá es una tabla, que yo la puedo representar en Excel. Miren, es una tabla que yo puedo representar en Excel. Miren, aquí está, se la soplo y ahorita vamos a construirla de manera despacito. A ver, ¿dónde están? Tenemos otra. Miren. Vamos a quitar esto y me van a ayudar ustedes a construirla. Listo. Entonces, vamos a ver. Acá. Tenemos una tabla. Preguntémonos por estos dos casos. ¿Qué es B de 2, 3 y B de 3, 2? B de 2, 2 y B de 3, 2.
B de 3, 2, ¿qué es? Ya ustedes lo saben hacer. ¿Cuánto es B de 3, 2? ¿Cuál es el 4? Muy bien, listo, listo, listo. Estamos conectados, gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi último? Aquí está, hoja 9, hoja 10. Acá. B de 3, 2 es 4. ¿Y qué es B de 2, 2? Aquí está, por aquí está en algún lado, ¿será? No, es 3. ¿Es qué? 3, Sí. ¿cierto? Por esto que razonamos acá, ¿cierto? Porque si el breakpoint es 2, significa eh, que para n igual a 1 yo tengo dos explicaciones, que el máximo número de hipótesis debe ser menor que 2 a la 2, que es 4, entonces solo me queda que sea 3. Uf, súper bien. Listo, 3, 2. Ay, ¿qué se hizo esto? Acá. Ok. Ay, 3, 4, perdón. Sí, 3, 4. 3, 4. Listo. Vamos llenando esa tabla. Sí, de nuevo, la intención de llenar esa tabla es que si llenamos esa tabla, nosotros ya sabemos, tenemos una cota superior del máximo número de hipótesis que podríamos tener. Y ya con eso, y si esa cosa es polinomial, lo tenemos. Listo. ¿Qué es B de n para k igual a 1? 1, ¿no? ¿1? A ver, eso lo habíamos preguntado tal vez. Cuando k es igual a 1 va a ser el mismo. Ah, ok. Cuando n igual a 3 es 1. ¿Será 1? Pues pongámoslo acá. 1. ¿Por qué? Ya lo habíamos preguntado. Pam. Creo que sí. Es esta, ¿no? Cuando el breakpoint es 1, ¿cuál es el máximo posible de hipótesis que yo puedo meter? 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si meto una más, ya violo mi patrón prohibido. Ya encuentro mi patrón prohibido y ya no puedo hacer nada más. Muy bien. Estamos súper, súper bien. Ok. Es 1, por lo que acabamos de preguntar. Esta fila de acá en esa tabla, ¿qué es? De nuevo en el quiz, ¿no? ¿Qué preguntábamos en el quiz? En la preguntica esa. Ay, no, acá más adelante. Uy, lo estoy mareando. Acá. Cuando n es igual a 1, ¿cuál es el máximo posible para cualquier k? ¿Cuál es el máximo posible de este b para cualquier k? ¿Cuánto nos había dado acá? 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, de nuevo, si tenemos un solo punto, no importa el breakpoint, siempre, no importa si el breakpoint es 2, yo siempre voy a poder a lo más meter dos hipótesis. ¿Sí? Uy, estoy mareándolos. Acá. Vamos bien. ¿Qué puedo decir de estas de acá? ¿Cómo lleno estas de acá? ¿Cuál es el máximo potencial de hipótesis que yo puedo tener con 2? 4. ¿Listo? ¿Y qué significa que el breakpoint sea 3? Que el breakpoint sea 3, por acá lo teníamos, significa que... Estaba nuestro breakpoint. Significa que este patrón es prohibido, ¿cierto? Con 4 hipótesis yo voy a poder llegar a ese patrón. Yo voy a poder encontrar ese patrón. No. No. Entonces, ¿cuál es el máximo número de hipótesis que yo podría tener acá? 4. Y acá. Y se repite ahí en adelante. Y me lo sé también para este. ¿Cuál es el máximo número de hipótesis que pongo en esa entrada? 8. 8, ¿cierto? Y me lo sé para este. ¿Qué pongo acá? Y acá. ¿Y acá qué pongo? ¿Cierto? Ok, vamos bien. Entonces, yo sé que n de k para n menor que k, para esta diagonal de la matriz, pues el potencial de hipótesis
No, listo. En el lío. Eso lo pueden tener ustedes si revisan el lío. Listo, ahora en este de acá. Esta diagonal, ayúdenme. ¿Qué pongo en esa diagonal? ¿Ya queda algún patrón? irle sumando 1 a 2 a la n. ¿Le sumo 1 a 2 a la n o le resto 1 a 2 a la n? Le resto 1, creo que Ok. es. De hecho, esa es. ¿Pero por qué? Porque Pues no es puede ser 2 a la n porque es un punto de quiebre. un punto de quiebre, ¿cierto? Y si le quito cualquiera de esos al punto de quiebre, ya no es un punto de quiebre. ¿Cierto? Entonces, con uno que le quite, ya tengo el máximo número de hipótesis. Con una que saque de ahí. Entonces, acá, miren. ¿Dónde estaba? Acá. Saco esta. Supongamos que este era el espacio de hipótesis. Saco esta. Ya no es punto de quiebre. Saco esta. Ya no es punto de quiebre. Con una que saque, tengo el máximo número de hipótesis. Entonces, ok, vamos súper bien. ¿Qué pongo aquí en esta? Entonces, 8. Saco una. Ya no es un punto de quiebre. Saco una, ya no es un punto de quiebre. Saco una, ya no es un punto de quiebre, ¿cierto? Listo. ¿Qué va acá? ¿Qué va ahí? 63. Listo, gracias. Ok, esto está chévere, ¿no? Ya llevamos la mitad de la matriz y de hecho, pues eso sirve para todos los n's, todos los k's. Ustedes pueden tener cualquier espacio de hipótesis. Yo les digo k igual a 5. Ustedes me pueden decir, si tiene 3 puntos, el máximo número de hipótesis que usted puede tener es 8. Si yo les digo, mi espacio de hipótesis es súper raro, pero yo ya lo caractericé y el k es 32. Y el n, el número de puntos desde el cual se caracteriza ese espacio de hipótesis es 4. No, espere, entonces ustedes pueden ya hacer la cuenta ya, ¿no? 32, 4, sí, sí la pueden hacer. Listo. Ok. Este de acá. Ese de ahí. A ver cómo está su capacidad de observación. Este 3 Creo es que es como 15, que... ¿no? ¿Ah? Creo que es 15. O no sé. Este 3, les voy a hacer... Van a ver acá es feo, pero es así. Pero no se los va a hacer, se los va a hacer despacio para que lo miren. Este 3 es este 4 es este 7 es este y este 15 es este más este. ¿Como un triángulo de Pascal? Una cosa así, pero póngale que era tan bonito esto. Nosotros queremos estudiar 4 y queremos estudiar 4 puntos con un breakpoint de 3. Entonces, miren lo que hice para hacerle la vida fácil en la vida. Pues me hice un programita, de hecho ya está ahí. Entonces, les voy a contar qué hace ese programa. Ese programa hace la búsqueda que hicimos ahorita a mano. Esta búsqueda dado el potencial de hipótesis, acá, dado el potencial de hipótesis, ir construyendo el espacio este, donde era que estaba. Bueno, lo que hicimos ahorita de dado el potencial de dicotomía, es tratar de sacar el espacio de hipótesis. Entonces, se los voy a contar para que lo miren. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Yo simplemente estoy diciendo, mire, yo puedo sacar el potencial de hipótesis. ¿Qué es eso? Eso es simplemente sacar las dos ana n posibles particiones. Entonces, venga, se los voy a mostrar despacito. Acá. Entonces, por ejemplo, si n es 2, ¿qué patrones debería yo encontrar? ¿Cuál es el potencial de posibles hipótesis? Pues las 4 combinaciones, ¿cierto? Falso, 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 verdadero, verdadero, falso y falso, verdadero, verdadero, ¿cierto? Ok. Esto es puro iter tools, ¿no? De Python. Si es 3, aquí están las 8. Si es 4,
aquí están las 16. ¿Listo? Ese es el potencial patrón. ¿Listo? Ok. A partir de ese potencial yo tengo que construir el potencial conjunto de hipótesis. Esa fue mi idea. Yo voy a construir mi potencial conjunto de hipótesis. ¿Cuántos elementos tiene el potencial conjunto de hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una bolsita donde yo voy metiendo, por ejemplo, meto este y después meto este. Esta es una hipótesis, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos elementos podría yo tener en el espacio donde están todas las posibles espacios de hipótesis? ¿Ese espacio lo puedo caracterizar? Entonces, de nuevo, yo tengo 2 a la n posibles entradas, ¿cierto? 2 a la n. Entonces, por ejemplo, tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Listo? Entonces, de ahí yo voy a construir espacios de hipótesis. ¿Pero qué es un espacio de hipótesis? Son bolsitas. Bolsitas que, por ejemplo, tienen... Esta es una hipótesis. ¿Cierto? Esa es una hipótesis. Ay, Dios. Esta es otra hipótesis. ¿Cierto? Esta es otra hipótesis. ¿Cuántos elementos hay en ese conjuntico que estoy escribiendo yo abajo? De hecho, aquí otra hipótesis, miren. ¿Y aquí hay más? ¿Cuántos elementos hay? ¿Cómo se llama este conjunto de acá? ¿Partes? Partes, ¿cierto? ¿Cuántos elementos hay en partes? 2 a la n. Entonces, en términos de n, habrían 2 a la 2 a la n. Entonces, yo fui tan chambón que me creé el conjunto de partes. Conjunto potencia. ¿A partir de qué? De todas las posibles dicotomías. Y lo puedo imprimir, ¿no? Aquí lo tengo. Eso está ahí en los notebooks. Este es el conjunto, el patrón potencial. Y aquí tengo el conjunto el conjunto potencial de hipótesis. ¿Cierto? Que es partes armada con el de arriba, ¿cierto? Entonces hagámoslo con un n chiquitico. 2. Con n2 tengo esto. Y el conjunto de partes, pues tiene 2 a la 2 a la 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 2 a la 2 a la 2? 16. 16. Mírenlas acá. Entonces, una hipótesis podría tener solamente nada. Otra hipótesis podría ser falso, falso. Otra hipótesis es falso, verdadero. Otra hipótesis es estas de acá, mire. Y otra hipótesis son estas de acá. Y aquí están todas las posibles hipótesis. Por ejemplo, este de acá. Esta hipótesis de acá, shatter 2. ¿Cierto? Esta hipótesis de acá, shatter 1. O sea, el punto de ruptura para ese espacio de hipótesis es 1. ¿Listo? Entonces yo puedo tener todo el conjunto de espacio de hipótesis, de las hipótesis, ¿cierto? Por otro lado, puedo sacar... ¿Hasta ahí lo entienden? Entonces, esto es grande, ¿no? Esto es súper grande. Por ejemplo, para n igual a 3. Así se ve mi espacio de hipótesis. El espacio donde están todas las posibles hipótesis, perdón. Aquí está. Es súper grande. Entonces acá está la tabla de verdad y aquí están todas las posibles esas partes. ¿Listo? Entonces, ok. Yo tengo unos dicotomías que son prohibidas. ¿Quién me dice cuáles dicotomías son prohibidas? Me lo dice acá. ¿Cierto? Acá me dice las dicotomías que son prohibidas. Y entonces esas dicotomías prohibidas yo las puedo también listar. Miren, aquí el patrón prohibido. Yo las puedo listar. ¿Y qué es eso? Pues simplemente pues el conjunto de todos los posibles patrones prohibidos. Estos son prohibidos. Por ejemplo, si K es igual a 3, quiere decir que no hay particiones de 3 puntos. Si K es igual a 2, quiere decir que no hay particiones de 2 puntos. ¿Listo? Entonces, ok, ¿hasta ahí lo están entendiendo?
Sí, ¿no? Sí. Listo, esto es súper exhaustivo. Entonces, después, ¿qué me dice? Me dice un método que se llama bounding function, que lo que hace es, vamos a mostrar acá, es re tonto. Bounding function lo que hace es, mm, se basa en esta función que se llama chequear si es shatter. ¿Qué significa que sea shatter? Significa que encuentra el patrón, que el patrón prohibido está. Entonces, ¿cómo yo reviso el patrón prohibido? Entonces, a mí me dan un espacio de hipótesis, una tabla, y me dicen, busque si en esa tabla usted encuentra este patrón prohibido. Entonces, básicamente lo que yo hago acá es sacar las combinaciones de todas las posibles, me paro en una fila del patrón prohibido y después me paro en una fila de la tabla y verifico si entre el conjunto de combinaciones yo encontré ese patrón prohibido. Entonces se los voy a hacer acá. Por ejemplo, acá yo cogí 0, 0 y verifiqué si 0, 0 estaba. Saqué todas las combinaciones en pares de 2. Saqué 0, este 0 con este 0, este 0 con este 0 y verifiqué si estaba. Si estaba, entonces digo, ya encontré la primera fila del patrón prohibido. Acá. Si no está, pues busco la segunda fila, busco todas las filas del patrón prohibido. Y si todas las filas del patrón prohibido están como submatrices o como subfilas, como si aparecen acá, lo que ustedes harían a ojo, entonces es porque chatter, porque lo particiona. Y si lo particiona, yo no lo cuento. ¿Listo? Entonces, esta función checkIfShatter sirve para eso. ¿Y qué hace la función bounding box? Bounding function. Lo que hace es, se va por todos los potenciales conjuntos de hipótesis y va verificando cuál de esas es shatter. Si es shatter, si no es shatter, perdón. Si no es shatter, entonces él simplemente lo almacena y él coge el máximo valor de la cardinalidad o de la cardinalidad de los que no sean shatter. ¿Ok? Entonces, es básicamente las mismas cuentas que estábamos haciendo ahorita. Me hice un programa para eso y el programa funciona. Entonces, esta función lo que hace es literalmente calcular la función bounding box, revisando todas las posibles combinaciones que hay acá. Obviamente eso computacionalmente es súper heavy, pero funciona. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer cosas como estas. Demora un rato. ¿Por qué se demora? Porque tiene que pasar por un montonón de cosas allá para poder hacer esto. Ah, bueno. Y yo le puedo decir acá print table. Ah, no, ok. Yo hice una función para imprimir las tablas más bonitas. Esto que está acá tiene 1, 2, 3, tiene 11 filas. Y los reto a que encuentren el patrón prohibido, que ¿es 4, 3? Sí, que era este. Entonces, ya vamos terminando, porque toca dejarlo ahí. Pero los reto a que busquen en esta tabla de acá el patrón prohibido. Si tengo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 aparece, 0, 1, 0 aparece, 1, 0, 0 aparece, 0, 1, 0, 0 aparece, aquí hay uno, creo que este es el que no aparece por lo menos para las 3 primeras filas. Si ven, no aparece 1, 1, 1. Si apareciera, esta no sería shatter de 3 puntos y no sería. Entonces, hacer esto a ojo, no. Por eso me dice el programita. Y el programita, de hecho, responde a cosas que ustedes ya habían hecho acá. Por ejemplo, yo le puedo preguntar al programita, ¿cuál era? Deme 2, 3. Y a ver qué me bota él. 2, 3, me bota 1, 2, 3, 4. Esa sería la entrada. 4. 2, 3, 4. Ah, yo le puedo decir
2, 4, 2, 3, 2. A ver, que no se ve tan trivial. 3, 2. ¿Vean? 3, 2 es 4 también. No puedo decir 3, 3. Y pues claro que tiene que funcionar porque lo estoy haciendo con búsqueda exhaustiva, ¿no? Y pues creo que el programa quedó bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ok, este 7 de acá. Y eso lo puedo hacer lo puedo utilizar para poder encontrar de manera exhaustiva. ¿Cuál era? 4, 3, ¿cierto? Era el que nos interesaba. Entonces, voy a tomar estos 5 minutos para que vean lo siguiente. Este es 4, 3, ¿cierto? Este es 4, 3. Entonces, este es el espacio de hipótesis que no shatter esa cosa. Y es el de tamaño máximo. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahorita, que es bien bonito. No, me toca pegarlo acá. Este lo encontré por búsqueda exhaustiva. Siguiente, finalizar. Entonces, yo sé que este es el espacio de hipótesis que está ahí, pero voy a razonar de la siguiente manera. Lo voy a dejar ahí en punta para que lo veamos el lunes. Voy a hacer lo siguiente y los dejo pensando en esto. Voy a aislar esta, voy a poner aquí en algo en particular. Fíjense que esto tiene una estructura muy particular. La estructura del espacio de hipótesis que acabamos de encontrar así por búsqueda exhaustiva. Este de acá y este de acá son iguales, excepto por estos dos. O sea, estos de acá son lo mismo. Estos dos de acá también son lo mismo. Estos dos de acá también son lo mismo. ¿Hay alguno más que tenga esa propiedad? Cuando digo que son lo mismo es que este es 0, 0, 0 y solo difieren en el último. 0, 0, 0 y solo difieren en el último. Estos dos son iguales y difieren en el último. ¿Hay alguno más que tenga eso? ¿Cuál? La 9 y la 10. La 9 y la 10. ¿Listo? Ok. Entonces, yo puedo sacar estos aparte y decir, mire, todos estos de acá son iguales y los otros son diferentes. Esta de acá solo aparecen una vez y esta de acá solo aparecen una vez. Listo. Entonces, ¿dónde va a estar el truco? El truco va a estar en que si ustedes miran este problema de acá, mirar este problema de acá, o sea, si Shattered ahí, si Shattered para 3 puntos, venga. Si no Shattered para 3 puntos, ya se los voy a mostrar acá ahí. Después lo voy a volver a hacer. Esto de acá. Esto se puede organizar en esto de acá. Esto lo voy a hacer después despacito. Lo puedo escribir así, pero yo puedo acotar este número en términos de los números de las filas anteriores. Eso es todo. Eso quiere decir que si yo puedo hacer esa cota, yo puedo relacionar este número con las filas anteriores, como en el triángulo de Pascal, como lo que ustedes decían. Y ese es el truco que necesitamos para rellenar todas estas filas de acá. Y lo voy a dejar ahí. ¿Listo? Pero eso es una noción recursiva. Entonces, realmente lo que estamos viendo acá es que esto tiene un patrón recursivo. Esto depende de lo anterior. Y nos toca averiguar qué hay acá. ¿Listo? Pero pues toca hacerlo un poquito más despacio porque ya nos queda un minuto de clase. ¿Listo? ¿Preguntas? Imagino que hay varias, pero pues ustedes tendrán que después que revisar esto. Ok. Voy a detener